Gloria al Señor. Mateo 12:25. ¿Ya lo tenemos? Aleluya. Dice su palabra en Mateo 12:25. Este es, ya ahorita hablamos del contexto. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aleluya. Ahora vámonos a Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Vamos a estar leyendo el verso 24 a 27. Ya lo tenemos. Dice Lucas capítulo 22, del verso 24 a 27, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el que es el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ese es Mateo 12:25. Una de las más grandes lecciones de la vida, hermano, consiste en aprender a vivir en armonía con los demás, donde no hay armonía, donde la lección de vida consiste en aprender, no hay armonía de los demás, donde no hay armonía, el resultado es miseria y tragedia. Por otra parte, donde hay armonía, la consecuencia es progreso y felicidad. No solamente se aplica esto en las naciones y a los reinos, sino también a las relaciones personales y familiares. Las relaciones armoniosas pueden ser desarrolladas y realzadas mediante el entendimiento de las Escrituras y su aplicación. Gloria al Señor. Aquí, hermanos, pues ustedes saben el contexto de Mateo 12:25. Cuando el Señor estaba curando a alguien, ellos le injuriaban que hacía esas maravillas, o esos, como quien dice, esas sanidades a través de Beelzebú. Gloria al Señor. Por eso el Señor arremetió contra ellos y les dijo una gran verdad: todo reino dividido o casa dividida contra sí mismo no puede, hermanos, prosperar. ¿Por qué, hermanos? Es algo muy simple. En un hogar, hermanos, cuando, por ejemplo, si el hermano Adrián y la hermana Jenny no se ponen de acuerdo, esa casa va a ser puro problema, pleito tras pleito, y al final de cuentas, ¿quiénes van a ser los afectados? Los hijos. Uno como cuando, yo en mis tiempos crecí, pues miraba todo esto, y créeme, hermanos, yo pensaba que no afectaba, pero se afecta, hermanos, y mucho, afecta mucho a los hijos. Y así esa casa no puede prosperar, hermanos, ni mucho menos tener armonía y paz, cosas que son nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si eso lo traemos aquí también a las naciones, por ejemplo, hoy en día, si no hubiera una paz, como quien dice, que realmente en sí no lo hay. Ahorita lo que están deteniendo las guerras son los ángeles del Señor, y también al temor lo que sucedería si hubiera una tercera guerra mundial. El mismo precioso hermano Branham nos enseña que si hay una tercera guerra mundial, tal vez sea la última, no sabemos. ¿Por qué? Porque va a haber, como quien dice, explosiones de bombas atómicas. Y si eso sucede, hermanos, créanme que este lugar no va a ser bueno para vivir hasta que el Señor venga. Gloria al Señor. Entonces, por lo otro, igualmente aquí en cuestión religiosa, igual si no hay paz o armonía, hermanos, miren lo que sucede. Hay mucha división, hay mucho pleito, hermano contra hermano contra hermana, y sabemos que eso no es correcto. En Santiago 3, 10, 18, si lo quieren anotar, Santiago capítulo 3, versos del 10 al 18 nos dice esto: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma verdura echa agua dulce y amarga?
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni meditáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin intercidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago capítulo 3, versos del 10 al 18. Aquí el apóstol o Santiago nos da una gran lección, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, hermanos, eso es lo que les acabo de decir, cuando hay discordia, lo primero que causa es división. Empieza a haber pleito entre hermanos y se rompe todo compañerismo. Aleluya. Y eso no es así. Miren, en el mensaje, las bodas del Cordero, que ya estuvimos hablando de él, predicado el 21 de enero del 62, al principio del mensaje nos dice, en el párrafo 1 al 3 nos dice esto, dice, el hermano Branham nos dice, cuando pasé esta tarde y miré donde quedaba y vi la palabra compañerismo, me cuadró perfectamente, eso me gusta, dijo el hermano Branham. Hermano Edward, compañerismo, creemos en eso. Un viejo amigo mío que acababa de partir a casa para estar con el Señor, tal vez muchos de ustedes lo hayan conocido, dice el hermano Bosworth. Muchos de ustedes creo que él estuvo aquí conmigo en Phoenix una vez. Era una alma muy valerosa y tenía como que dice, era un anciano piadoso, pero tenía un buen sentido del humor. Y él me dijo una vez, y dijo, yo insistía en hablar de compañerismo, y él dijo, hermano Branham, ¿sabe usted lo que es compañerismo? Yo dije, pues pienso que sí, hermano Bosworth. Él dijo, es dos compañeros en una barca. Pues dije yo, eso es muy cierto, compartiendo un espacio el uno con el otro. Eso es un compañerismo. Pero recordando que eso es un compañerismo, no sé si ustedes hayan tenido esa, como quien dice, esa experiencia de estado en una barca. No sé si mi hermano Tomás, uno de ustedes, aquí su servidor lo tuvo de pequeño porque mis tíos eran pescadores. Muchas veces me decían que los ayudara a remar y todo. Pero cuando están los dos en una barca, en el mar, también pues es diferente a igual a que acá, en un río. Pero es similar, es la misma. Se trabajan en dos. En el mar, digamos, o en el bote, o como quieran alguna, hay de eso como quien dice. Y pues digamos que los dos lados tienen que estar estirando parejo. Porque si uno estira más de un lado, la barca se va para un lado, o viceversa. Igualmente en un río, si son dos, el que va enfrente tiene que, digamos, de un lado y el otro de otro lado, pero todos en una misma dirección. En una barca, hermanos, hay un pequeño timón. Y en el timón, hermanos, ese prácticamente es el que gobierna ese grande barco o crucero, como lo quieran llamar. Y en ese timón solo va alguien que puede ir en cuestión religiosa. Solo puede estar alguien ahí que fue digno de tomar ese lugar. Y ese no fue el hermano Adrián, no fue el hermano Tomás, no fue ningún hermano, por más como quien dice que sea muy inteligente, muy intelectual o lleno del Espíritu Santo para tomar ese lugar. Nadie, ni un hombre, nadie puede hacerlo más que quien, Cristo Jesús. Es el único que va al mando, hermano. Por eso, hermano, nosotros no podemos decir que yo. No, hermano. Tiene que ser el Espíritu Santo al mando de esa barca, de este barco en el cual nos encontramos nosotros navegando, hermano, donde tal vez estamos solamente de paso, pero al mando tiene que ir Cristo Jesús. Aquí no es ni lo que yo piense, ni lo que alguien más piense, sino lo que Dios nos dice a través de su palabra. No es lo que yo piense con mis conceptos o con mis razonamientos, aunque sabemos que la palabra no se puede razonar, pero muchas veces lo hacen. Aleluya. Eso es lo que nos dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
En el mensaje también, ¿quién es este Melquisedec? Predicado el 21 de febrero del 65, que fueron de los últimos del hermano que cuando estuvo en esta tierra. Dice: Dios descendió y llegó a ser carne y murió la muerte en Cristo, de manera que Él pudiera limpiar a la iglesia para poder entrar en ella, para tener compañerismo. Dios ama el compañerismo, para eso es el que hizo al hombre a la primera vez, era para tener compañerismo. Dios mora solo con querubines, y fíjense ahora, Él hizo al hombre y el hombre cayó. Así que Él descendió y redimió al hombre, porque Dios ama ser adorado. La misma palabra Dios significa objeto de adoración. Amén. Y esto que viene entre vosotros como una columna de fuego, como algo que cambia en nuestros corazones, es el mismo Dios que dijo: sea la luz, y fue la luz, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si sabemos que Dios ama el compañerismo, igual Jehová significa Dios y su familia. Dios ama la armonía, hermano. Dios ama tener compañerismo con usted, pero para que usted llegue a eso, primeramente tiene que morir, hermanos. ¿Morir a qué? Morir a todo lo que usted era antes, hermano. Ya no ser nada de aquello, hermano. Cortar toda fuente, como nos decía el precioso hermano Branham, o el Espíritu Santo, a través del hermano Branham. Cuando se lava un vaso, tiene que voltearlo bien, porque a veces quedan gotitas. Y muchas veces, y yo me acuerdo, tal vez tenemos todavía gotitas. Nos falta morir todavía, hermano. Desde aquí hasta allá, hermano, nos falta bastante que cambiar, hermano. Realmente necesitamos un cambio, necesitamos realmente ser sinceros con Dios y pedirle que nos transforme nuestra vieja naturaleza, esa vieja naturaleza que parecía, como quien dice, un tejón, que era más bravo que nada, que no le podían decir nada, porque luego se ponía uno bravo, hermanos. Aleluya. Dios nos ayude, a mí como a cada uno de vosotros, hermanos. Gloria al Señor. Ahora también, hermanos, en 2 de Timoteo 2, en el capítulo 2, del verso 23 al 26, por si lo quieren leer conmigo. Dice el siervo de Dios, dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. 2 de Timoteo 2, del 23 al 26, hablando del siervo de Dios. Y también, gloria al Señor, bendito Dios. Perdón, me equivoqué. 2 de Timoteo 2, 23 al 26 nos dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. 2 de Timoteo 2, 23, 26. Aleluya. Y ahorita que acabo de leer, primera de Timoteo 3:3, dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Es en el obispado. Ahora, en la Biblia, por el Señor, esta palabrita, hermano, porque muchas veces no sabemos qué significa. Pendenciero. En primera vista, hermano, ¿usted qué cree que significa pendenciero? A su opinión. Alguien que se cree mucho. Hermana Lidia. Hermana Lidia. Pendenciero. No. ¿Usted, hermano Tomás? Pendenciero. Yo me acuerdo que la primera vez que leí esa palabra, hermano, pendenciero, dije: ay, que pide. Yo pensé a alguien que le gusta estar pidiendo cosas, digo, nada, pues. Y nunca me puse a buscarle. Pero pues, para eso estamos aquí, para aprender, hermano. Porque todos estamos aprendiendo, hermano. En la Biblia, un pendenciero, pendenciera, se refiere a una persona que es propensa a las peleas, discusiones y conflictos. Es alguien que busca la confrontación y participa activamente en disputas.
a menudo con un espíritu contencioso y beligerante. El término implica una disposición a la riña y a la provocación, lo que puede generar discordia y problemas en las relaciones interpersonales y en la comunidad. El peligro de la lengua. Entonces, alguien pendenciero es alguien que le gusta las peleas. Peleas, riñas y pleitos, la vamos a poner. Pleitos. Ese requisito, que no sea pendenciero, se pide, particularmente si van a ejercer enseñanza. Eso es lo que se pide en la palabra del Señor, hermano. Gloria al Señor. En Filipenses capítulo 2, del verso 2 al 3, por si lo quieren leer o apuntar, nos dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este verso de Filipenses, del Señor, vamos a buscarlo, hermanos y hermanas, porque me gusta lo que más dice. Filipenses capítulo 2, gloria al Señor. Aquí en mi portada dice: exhortación a la mansedumbre y a la unidad. Por tanto, si hay una consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno o a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que cerrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Filipenses capítulo 2, ahí leímos del 1 al 9. Entonces, hermanos, si Dios mismo, hermanos, Dios se humilló, hermanos, y como acabamos de leer en Mateo 12, Él mismo, hermanos, vino a servir. Él se puso en una condición de servir, sabiendo que Él era el Altísimo, el Dios mismo que había creado todas las cosas. Él no nomás fue y vino a humillarse aquí, sino recibió golpes, recibió escupitajos, recibió jalones, hermanos. Todo para que usted y yo creyéramos en Él. ¿Por qué, hermano? Porque para Él usted valía mucho más que todo eso. Porque realmente lo que Dios nos mostró ahí fue amor y misericordia. Lo que muchas veces nos falta a cada uno de vosotros, hermano. Porque lo primero que hacemos es que alguien cae a ponerle el pie encima o hablar mal de él. En vez de levantarlo, le echamos más tierra. Y eso que somos hermanos, aleluya. No imagino si fuéramos enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. También, por si quieren anotarlo, Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 13, nos dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala,
porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie, hermano. Por eso hay que aferrarnos siempre de golpear el bien por mal, hermano. Aunque no nos guste en esta carne, hermano. Bendito sea el Señor. Y sobre todo refrenar esa lengua, hermanos, que puede incendiar bosques, hermano. Ese es el gran problema de hoy en día, hermano, de este hermoso mensaje, hermano. Porque sales allá y ya escuchas del hermano Adrián, del hermano Tomás, de la hermana X o Y. ¿Por qué, hermano? Porque todavía no hemos muerto. Todavía nos encanta el chisme, como quien dice. Yo me cuento, hermano. Daniel lo dijo, hemos prevaricado. Y él era un niño. Y era alguien que tal vez no conocía el mal, muy estudioso. Pero él dijo, hemos prevaricado, porque al final de cuentas es un cuerpo, hermano. Somos un pueblo, no nomás aquí localmente, sino somos todos, cada uno de vosotros. Y si uno cae, los demás también. ¿Qué pasó con María cuando empezó a, como quien dice, hablar mal de la esposa de Moisés? El pueblo se tuvo que detener. Y aunque ella estuvo varios días ahí afuera, el pueblo tuvo que detenerse a causa de ella nada más. Por eso, hermano, nosotros debemos tener cuidado y esforzarnos. Y más aquellos que andan así, usted tiene todo el derecho de callarle, como quien dice, cortar esa maldición. Aleluya. En Hechos 4:32 nos dice algo, ¿no? Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso es hablando de la iglesia primitiva al principio de Pentecostés. Hechos 4:32. Y en Hechos 2, del 1 al 4 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dase que hablase. La frase todos unánimes en un mismo sentir significa que un grupo de personas está completamente de acuerdo, en armonía, con la misma opinión o pensamiento. Se refiere a una unidad de mente y propósito donde no hay divisiones ni desacuerdos entre ellos. En 1 Corintios 1 al 10, 11 nos dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Ese es en 1 Corintios 1, 10 a 11. Ahora, ¿por qué nos exhorta, hermanos, el mismo hermano, a todos, que habléis toda una misma cosa, que no haya divisiones, que todos unidos en una misma mente? ¿Por qué creen, hermanos? Porque el enemigo lo primero que hace es que usted pierda el enfoque. Porque cuando les digo, cuando en una barca están todos juntos, todos trabajan, tienen que trabajar para una misma razón, llegar a un destino. Y el destino no es aquí, hermano. El destino es más allá. Eso es la razón por qué el enemigo viene y mete cuanta cosa. Y a veces puede usar hasta el siervo que usted más ama. ¿Por qué, hermano? Porque le encanta hacer eso, hermano. Porque a la misma vez es para ver de qué está hecho usted. Para ver qué usted piensa. Porque muchas veces somos muy carnales. Muchas veces podrá decirnos alguien algo y lo primero que hacemos nos sentimos. Porque muchas veces nos dejamos guiar más por nuestra carne en vez del Espíritu y la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? No devuelvas mal por mal, sino al contrario, devuelve bien por mal. Y muchas veces hacemos lo contrario y ya cortamos un compañerismo. ¿Y qué es lo primero que se hace cuando el enemigo ve eso? Es división.
y los demás que están afuera están viendo. Y eso es algo tremendo, hermanos, que muchas veces tenemos muy poco en cuenta. Aleluya. Aquí hay un caso tremendo que pasó en los apóstoles, porque no nomás pasó como quien dice aquí, eso viene desde antes. Lo que leímos en Lucas 22, 24, 27. Ellos disputaban, hermanos, por quién iba a ser el mayor. Porque ellos sabían que el Señor iba a partir, pero ellos disputaban. Y miren lo que dice aquí en Juan 21, 20 al 22, para ver quiénes eran los que realmente peleaban. Juan 21, del 20 al 22. Juan, capítulo 21, versos del 20 al 22, nos dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Ustedes ya saben de qué está hablando. Que le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Ahí, hermanos, Juan y Pedro como que ya tenían un pleito. ¿Por qué? Ellos ya estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Nosotros sabemos que a Pedro fueron entregadas las llaves de la fe. Bueno, eso ya fue después, pero ahí todavía no sucedía eso. Y como Juan era el amado, Juan era el amado, hermanos. Es como si el hermano, un ejemplo, el hermano Mario tuviera, como quien dice, más consideración con el hermano Mario. Dios lo bendiga allá en su hogar. Pero estaba Pedro también. Y había ese celillo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces llega al punto que uno ama tanto a la persona, en este caso fue a Dios, que siente ese celo, quiere la atención. Y eso es lo que sucedió, hermanos. Cuando ellos, hermanos, discutían, porque no nomás fue en esta ocasión, fue en otro capítulo también, donde ellos también discutían por quién iba a ser el mayor, por quién iba a ser, como quien dice, para cargo cuando el Señor Jesucristo no estuviera. Ellos tenían esa, como quien dice, esa contienda. ¿Por qué? Tal vez todos querían ser el que iba a quedar a cargo. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos el enfoque y todos queremos decir, como quien dice, somos cabeza. Cuando se nos olvida que nosotros no somos cabeza. Recuerdan que la novia es el cuerpo y su cabeza es Cristo. La piedra de corona solamente puede ser Cristo. Nadie más, hermano, solamente Dios. Sí, aquí puede haber un pastor, pero ese pastor lo sigue una cabeza. Sigue una cabeza, perdón. Y ese es Cristo, y eso no hace cabeza. Solamente es un servidor, como aquí yo, su servidor, solamente servimos al Señor. Como quien dice, somos trabajadores. Y dice la palabra, no mirando a uno menos, sino al contrario, mirando a cada uno de vosotros como si fuera superior. Y muchas veces eso se nos olvida. Empezamos a ver a los demás de acá, más abajo, de más arriba. Gracias a Dios el hermano Tomás dice que no. Pero nosotros debemos mirar con respeto a cada uno de vosotros, como lo he dicho. Usted no solamente está viendo a su hermana, es Dios mismo en su hermana y en su hermano. Bueno, siempre hay que tratarnos con respeto, amor y reverencia. En que muchas veces se nos olvida, hermano. Aleluya. Ese maldito diablo mentiroso, Dios lo tenga y lo reprenda, y lo mande allá a lo más profundo del infierno, hermano. Aleluya. Amén. En primera de Juan, capítulo 1, versos del 6 a 10, nos enseña esto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en vosotros.
comunión, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Comunión. ¿Alguien sabe qué significa comunión? Puede responder cualquiera, ¿no? Comunión. Unidad. Unidad. Amén. Es como compañerismo. Comunión significa compañerismo. Compañerismo. Eso es lo que quiere decir comunión. Porque si decimos que tenemos comunión con el Señor, pero no andamos en luz, sino que andamos en tinieblas, entonces la verdad no está en vosotros. Por eso es lo que yo siempre les he repetido. Alguien que tiene pleito contra su hermano de cualquier iglesia que sea, no puede haber luz. No se puede. Simplemente está diciendo una mentira. Porque donde hay, y todo como dice, contienda, pleito, celos y todo eso, no mora el Espíritu de Dios. Toda obra perversa obra ahí. Y todo eso no desciende de lo alto, como dice Santiago 3, sino que es terrenal, animal y diabólica. De ahí procede todo eso. Recuerden que el primer pleito que hubo fue en el cielo. Y eso se repite en esta tierra casi siempre. Está, repite y repite. Porque es un espíritu, hermano. Es un espíritu demoníaco que es lo que hace eso. Por eso muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado de lo que realmente estamos pensando. Gloria al Señor. Bendito Dios. En el mensaje, precisamente de la comunión, predicado el 18 de abril del 57, nos dice: fue hace muchos años esta noche que Jesús participó de lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, la comunión. Y hay algo al respecto que él iba a hablar con sus discípulos, y poco antes de irse, él quería hablarlo con ellos, y es uno de ellos tenía un cuarto preparado. Fue un momento de compañerismo, y la comunión efectivamente significa un compañerismo. En el párrafo 21 de ese mensaje también nos dice esto, dice: muchas de las iglesias tienen una comunión cerrada, solo para su propia iglesia, cuando tienen su comunión. Pero aquí no somos una denominación, tenemos una comunión abierta para todos, porque creemos que todo creyente tiene derecho a la mesa del Señor y a tener compañerismo alrededor de las cosas buenas de Dios. Cada creyente, sin importar su credo, color o lo que pudiera ser, pues a todos se les ha dado de beber de la misma bendición, Cristo. Eso en el mensaje de la comunión, predicado el 18 de abril del 57, párrafo 21. Del 20 al 21, como lo quiera leer usted, hermano. O si quieren un día buscarlo y leerlo. Les voy a contar un caso que sucedió en una iglesita, hermanos, no esta. Iban a tomar la Santa Cena, pero creo que habían hermanos de otra iglesia que estaban de visita ahí, y a ellos no se les invitó. ¿Por qué? Porque muchas, como acabamos de leer, muchos toman la comunión a puertas cerradas. Pero muchas veces eso se hace, ¿por qué, hermano? Porque pues tiene que ser el grupo, como quien dice, y tomar la comunión. La palabra nos enseña que si usted no toma la comunión o el compañerismo, o lo toma deshonradamente, trae maldición a la iglesia. Por ese motivo, muchos no la comparten. ¿Por qué? Porque creen que, pues si muy apenas nosotros andamos bien, alguien de fuera que la tome va a traer maldición. Pero no es así, hermanos. Al final de cuentas, si él es un creyente real, él lo va a tomar. Si él sabe que anda mal o no, y aún así lo toma, pues ya depende de él y el Señor. Ya no depende del que está aquí arriba. Porque nadie puede negar, hermanos,
eso a cualquiera que esté allá afuera, un creyente de verdad, hermano. Porque también nos enseña en Isaías que ya la mesa del Señor está llena de vómitos. El profeta nos decía a través del Espíritu Santo que muchas veces se hace comunión con cualquiera, como lo hacen en la católica, y son gente borracha que viene de allá afuera y nomás hace como ese acto religioso, y por eso dice el hermano Branham que es algo vómito lleno de cuanta cosa. Pero ¿por qué, hermano? Porque realmente no son un verdadero creyente. Pero aquí es distinto. Aquí somos verdaderos creyentes. Y si alguien de fuera, como dice, aquí no somos una denominación, no importa la denominación que fuera, el hermano Branham nos enseña que debe tomar la comunión si él quiere, si él está dispuesto a tomarla. Porque la palabra nos enseña, si no tenemos comunión, si no la tomamos, entonces no eres parte conmigo, no tienes parte ni suerte. Porque eso, la comunión significa compañerismo. Entonces, eso significa que usted, al no tomarla, usted no tiene compañerismo con él. Y no puede ni incluso, ni aquí, servir en las cosas de Dios. Por eso es importante tomarla, sí. Claro, pero hay que saberlo tomar con sabiduría, con el conocimiento de saber cómo andamos. Por eso muchos dicen o avisan: vamos a tomar la siguiente semana la Santa Cena, prepárese. ¿Por qué? Porque si usted tiene algo contra su hermana o su hermano, pues lo puede arreglar. En que a mí en lo personal, pues yo no avisaría. Ahora el Señor. Porque se supone que somos creyentes, hijos de Dios, que todos los días luchamos y morimos. ¿Por qué les voy a avisar si ustedes están haciendo lo mismo? Entre comillas. Ya si usted no lo toma, ese es entre usted y Dios. Amén. Pero como digo yo, eso es cada uno y cada quien, hermanos. Esas son, como quien dice, mi creencia, porque se supone que desde que nosotros le dijimos sí al Señor cuando nos bautizamos, prometimos servirle a Él. ¿Para qué? Para toda la vida. No nomás 2 o 3 días y ya ando como yo quiero. Y luego, ay, viene la comunión, me voy a preparar. No. Tiene que ser siempre. Amén. Estar en comunión con Él. Por cómo creemos, muchas veces venimos aquí a la iglesia nada más, digamos en los cultos de oración, porque creemos que el hermano que está aquí está bien ungido, y si él le pide al Señor por mi familia, lo va a escuchar. No, no es así, hermanos. Muchas veces tenemos como quien dice, esa mala idea de eso. No, hermanos, eso tiene que ser entre usted y Dios. ¿Por qué? Porque al final de mente tu fe es la que te sana. Así nos enseña la palabra a través de Cristo Jesús, que nos dice: tu fe te ha salvado. Amén. Le dijo así a la mujer ¿quién es el flujo de sangre? Es lo que le dijo. No le dije yo te sané, no. Tu fe te ha salvado. Y tu fe es la que te da la sanidad a usted, hermana. Tu fe es la que te da libertad para adorarle. Como dijimos otra vez, la fe tiene músculos. Si usted tiene un problema y usted cree que Dios lo va a rescatar porque lo dijo, esa fe obliga al Señor a hacerlo, hermano, porque usted lo está creyendo. Por eso es importante nosotros tener una comunión constante con Él, así como Él lo hacía en Génesis, en el principio. Por eso nosotros no debemos tomar esto a la ligera. Cualquier cosita que pongamos o quitemos de la palabra o sea contraria, eso nos saca de la escena. Es lo que sucedió en Génesis. Gloria al Señor. Y quiero leer algo sobre ese detalle. En el mensaje, una exposición de las 7 edades de la iglesia, en las edades mismas, en el párrafo 55, para ser exacto, nos dice esto. Dice: pues empezando, aún allá en la primera iglesia, la gente comenzó a pensar y a razonar cómo podría mejorar a Dios. Los hechos de los Nicolaitas empezaron a manifestarse. Luego se formó un grupo. Se desviaron del plan de la palabra. Todo lo que se necesitaba es cambiar una sola palabra, y entonces aquel poquitito de levadura leuda toda la masa. El que ofendiere en un punto de la ley será culpable de toda la ley. Eva solamente cambió una palabrita, eso lo hará, y eso fue lo que causó todo lo que pasó. Y cuando se formó aquel grupo, del cual Satanás era el centro, empezó a odiar
y a pelear con los verdaderos creyentes, insistiendo que ellos, los extranjeros, eran la iglesia de Dios. ¿Cuán diferencia hay ahorita? No hay ni una. Note usted cómo es que la organización crea odio, destruye el compañerismo y da lugar a la amargura. Eso es lo que quiere decir mirra. De eso estaba llena Esmirna, de una amargura. Una raíz de amargura contamina a muchos, así que estaba entrando más y más, contaminando a cada edad sintiera su cicatriz. La iglesia de Esmirna se había ido con la corriente, lejos del original. Había llegado a ser híbrida, se había cruzado así como Eva. Usted bien sabe que un híbrido es el resultado de la mezcla de dos especies. Lo que nace de esa mezcla ya no es puro como el original, es mestizo. Así pues, cuando Eva permitió que la bestia mezclara su simiente con el de ella, entonces concibió una criatura llamada Caín, que no era puramente humana, él era de aquel maligno. Note usted cuán diferente era de Abel, note cuán diferente era de Set. Él odiaba a Dios y no obedecía la palabra, perseguía y mataba a los justos. Él se consideraba más alto que la palabra de Dios. La iglesia también se ha apartado de lo que originalmente era ella. Ella es una híbrida, es decir, la iglesia nominal. Es una híbrida. La gente dice, yo soy bautista, yo fui del metodista y todo eso. Han cambiado todo eso porque han metido ahora sus propias ideas. En vez de hombres de iglesia llenos del Espíritu Santo, guiados por revelación dada por el Espíritu, ahora hay credos, estatutos y suposiciones educadas de hombres educados. La enseñanza ha tomado el lugar de la revelación. El razonamiento ha reemplazado la fe y programas han reemplazado la alabanza espontánea en el Espíritu Santo. No fue así en el principio. La especie entera ha cambiado, ha llegado a ser una iglesia híbrida. ¿Por qué, hermanos? Porque nos pone el ejemplo de Eva. Eva, al mezclar su simiente, produjo a un Caín, que era muy distinto a Abel. Abel era todo lo contrario, tenía, como quien dice, todo lo que Dios representa, y Caín tenía todo lo que el diablo representaba. Y usted sabe qué sucedió ahí. Caín, por celos, por sentir que contendía con su hermano, lo primero que hizo fue matarlo, igual que su padre, el maligno. Eso es lo que hacen hoy en día, igualmente, cada uno de aquellos que es porque son religiosos, hermanos, pero siguen haciendo lo mismo que Caín, matando a sus hermanos, lo cual la palabra, la misma Biblia está en contra de ella. Pero somos necios, queremos seguir peleando los unos con los otros, cuando la palabra no enseña eso, hermanos. Porque muchas veces la vemos de una forma carnal y no la vemos espiritualmente. En el mensaje igual, aleluya, el conflicto entre Dios y Satanás, predicado el 31 de mayo del 62, nos dice: la novia debe estar unificada, juntamente unificada por la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y esta es su voz, la palabra. Muy bien, unificada por la palabra. Ella se prepara no con el credo común. Es como Esther. Cuando Esther fue escogida para prepararse delante del rey, ella no se atavió con todas las cosas, sino que se atavió con espíritu dulce y afable. Con eso es que la novia se está ataviando, seguida de todos los frutos del Espíritu. Ustedes saben los frutos del Espíritu. ¿Qué es lo que ella tiene? Congregándose en el compañerismo de la palabra. Amén. El compañerismo de la palabra, correcto, teniendo compañerismo, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. En esta noche, unánimes, un lugar, un espíritu, una mente, una esperanza en Dios, un propósito. ¿Sí? Ahí lo tienen. Cada vez que la Biblia dice alguna cosa, la novia dice amén. Si Dios dice que Él puede vencer cualquier enfermedad, amén. Si Dios nos dice amén a sus enemigos, amén a eso también. ¿Por qué, hermano? Porque Él es la cabeza, hermano. Él es como quien dice en un hogar,
En el hogar la cabeza es el esposo. Y ustedes mujeres, no es porque quiera hablar nada de eso, porque a veces van a decir, la hermana déme otra vuelta con eso, pero no. Si la esposa y el esposo, como dije en un principio, no están en una unidad caminando juntos, hay pleitos. Porque dos, como quien dice, dos son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Muchas veces así pasa, hermanos. Muchas veces el varón ya no quiere seguir, pero ahí está la esposa y lo sostiene y la ayuda, o viceversa. La esposa ya no puede seguir y el otro lo levanta. Así es lo mismo, hermanos. Muchas veces en el ámbito espiritual, muchas veces usted está desanimado, muchas veces usted está desorientado, tal vez por todo lo que sucede, todo lo que pasa, pero viene el Espíritu Santo y lo levanta. Amén. Él es el que lo está levantando. ¿Por qué? Porque usted es parte de Él. Si usted es parte de Él y ella, Él está comprometido a levantarlo de una u otra forma. ¿Por qué? Yo creo que la mayoría le ha sucedido. Muchas veces ya uno ya está, como se dice, desistido, ya no quiere continuar. Y viene Dios y te levanta, vámonos. Tú no te vas a quedar aquí. Y te hace vencer porque tienes que vencer. ¿Por qué? Porque tú ya fuiste predestinado para vencer. Y de una de otra forma, aunque tú te quieras apartar, no vas a poder porque tú ya eres parte de Cristo, hermano. ¿Por qué? Él ya te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y es algo hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque tú ya no haces lo que tú quieres. Aleluya. Ya tú haces lo que Cristo quiere. Y quieras o no, te sujetas a su palabra. Pero esas son sus ovejas, hermanos. Sus ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero aquel como Caín o Judas, que no fueron ovejas sino cabritos, pues simplemente ignoran su preciosa palabra. Gloria al Señor. Dios nos ayude. Amén. Aleluya. Por eso la novia se fortifica en su palabra, congregándose para compañerismo, gozo, uno de los frutos del Espíritu, paz mental y fe en la palabra. Paz, gozo, fe, longanimidad, paciencia, benignidad. Fe. ¿Qué clase de fe? ¿De qué forma están ustedes utilizando su fe para combatir el conflicto? ¿Van a usar su fe basándose en alguna teoría o razonamiento o algo? ¿Acaso no es razonable porque la mayoría de la gente asiste a la iglesia? No, no en esta iglesia grande, no, Señor. Si esa iglesia no predica toda la palabra, allí esa Biblia, amén. Nosotros, la que es la novia, hermano, no está cómoda. Porque la iglesia, la verdadera iglesia, la verdadera novia del Señor, siempre se complementa con su esposo, que es toda la palabra del Espíritu Santo a través de esta hermosa Biblia que usted tiene, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria Aleluya. También lo hablando del compañerismo igual, en el mensaje, gloria al Señor, puertas hacia adentro, de puertas adentro, dedicado el 6 de febrero del 65, y dice, y me dijo una vez, él dijo, hermano Branham, ¿sabe usted lo que es compañerismo? Le dije, creo que sí, hermano, Bosworth. Dijo, son dos personas en un bote, así que tienen que compartir un poquito, y eso es compañerismo. Tomamos y damos y compartimos el uno con el otro. Porque al final, hermano, aunque a usted no le guste tal vez el hermano Adrián o el hermano Tomás, al final de cuentas es su hermano. Y está en el bote igual que usted. Pero como dije en un principio, aquí no es de que dos cabezas que piensen diferentes no puedan andar juntas. Aquí todos tienen que sujetarse a la única cabeza. Y ese es el Señor. Sí, amén. Yo no soy cabeza y nunca pretendo ser una. Yo solamente soy, como quien dice, parte. Tal vez puedo ser un pelito dentro de ese cuerpo, pero la única cabeza que debemos tener debe ser Cristo. Él es nuestro absoluto. Amén. Él es el todo. Sí, lo amén. que Él diga y piense es lo que es. Y nada más. Sí, amén. Asunto concluido. La palabra lo dice, amén. Gloria Y a ya, Dios. se acabó todo. Es algo bien sencillo. Sin nada de darle tanto vuelta, no, sino solamente Dios mismo es el Amén. único que puede guiar a la iglesia a través de toda esta oscuridad, hermano. Amén.
Igualmente quiero leer algo aquí que el hermano Branham menciona, y pues es algo que tal vez lo saque de todo ámbito de usted, como lo hizo conmigo. En el mensaje puertas detrás de una puerta, porque el hermano decía que nunca pertenecía a una denominación o religión, sino que a Cristo solamente. En el mensaje puertas detrás de una puerta, predicado el 23 de febrero del 63, en el párrafo, para ser exactos, 31, nos dice: y ahora, yo, es lo único a lo que me he unido desde que estoy en el movimiento del Evangelio completo. Soy uno de ustedes y creo que es lo más cercano al cielo que hay. Si hay algo más cercano, trataré de encontrarlo, pero esto es lo que he encontrado y me gusta esto. Me quedaré con esto hasta que venga algo mejor, y estoy esperando que venga algo mejor. Como dijo Pedro en el día de Pentecostés, él dijo: esto es aquello, y si esto no es aquello, entonces mantendré esto hasta que venga aquello. Entonces me quedaré con esto porque esto es muy bueno. Y luego me di cuenta que estos hombres cristianos de negocios, hombres de negocios del Evangelio completo, estaban parados como de la misma manera en la brecha entre las grandes organizaciones finas de la iglesia, tratando de hacer un puente en algo que era hacer compañerismo, contendiendo sin querer desbaratar ninguna de sus organizaciones o hacer que todos lleguen a ser uno, sino solo para traer un compañerismo. Y esa es la razón por la que me uní, y es la única organización a la que pertenezco, es esta, a estos hombres de negocio del Evangelio completo, porque está tratando de hacer lo que yo pienso que es y sería un gran servicio para Dios y su iglesia, de traer un sentimiento entre nosotros, que no estamos separados, somos hermanos y todos recibimos el mismo Espíritu Santo. Ahora, Dios le dio a usted el Espíritu Santo, Él le dio al otro varón el Espíritu Santo. Mensaje puerta detrás de una puerta, predicado el 23 de febrero del 63. Ahora, en resumen a esto, hermanos, el hermano Branham, sabemos que él no pertenecía a una organización. Él no decía: yo pertenezco a tal iglesia, pero aquí lo acabamos de leer. Hombres de negocios, como decían, hombres cristianos de negocios del Evangelio completo. Él creía en eso. ¿Por qué, hermanos? Porque en el mismo mensaje, en varios mensajes que he leído, a ellos se refiere que ellos no son los que crean, como quien dice, su cerco, como lo que habló el hermano Llanos otra vez. No, él no importa, a ellos no les importaba si tú fueras metodista, bautista, pentecostés o de cualquier otra religión, solamente que usted creyera en Cristo Jesús. Y eso ya lo atraía al compañerismo, y no tratándose de destruir, como decir: es que yo creo en el regreso y yo no, pero ya no te voy a hablar. No, al contrario. Bueno, tal vez tú creas diferente, yo crea diferente, pero creemos en un Dios. Y hay que tener compañerismo. ¿Por qué? El hermano Branham, y es el Espíritu Santo a través del hermano Branham, para él era más importante tener el compañerismo que perder a un hermano. ¿Por qué? Incluso hay un mensaje que se llama respeto. Respetarnos los unos a los otros, sin importar que alguien crea diferente a como uno. O unos creen en el sábado, amén, bueno, Dios les bendiga, ¿verdad? Y si se da la oportunidad y se abre la puerta, se habla. Y si ya no ella no oye o él no oye, pues ya está entre ella y Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque uno no puede cambiar al hombre, no. Uno, por más que quiera, yo no puedo cambiar a la hermana Jenny. Lo hizo el Señor. Dios le cambió su forma de decir. Yo nunca lo obligué. ¿Sabes qué? Vas a usar falda, vas a dejar de usar zapatillas, vas a dejar de usar maquillaje. Yo nunca le dije eso. Yo le dije: que Dios sea el que te cambie. Si Dios te va a cambiar, Dios te va a quitar todo eso. Y es lo mismo acá con los hijos y mis hijas. Yo no las obligo a que se pongan vestidos. Dios tiene que ser el que cambia. Así igualmente como con usted y conmigo, yo no puedo obligarla a usted a dejar de hacer esto. Dios es el único que lo puede dejar hacer. Y es lo mismo acá en cuestión de doctrinas y todo eso. Dios es el único que puede mostrarle la revelación a usted. Es el único que lo puede hacer. ¿Por qué, hermanos? Por una simple razón. Muchos tenemos este mensaje, hermanos,
Yo lo imprimo en mis hojas para no estar escribiendo tanto. Pero todos tenemos un mensaje, pero no todos la interpretan igual. ¿Por qué? Porque muchas veces, por falta de tal vez de entendimiento o lectura, o porque tal vez Dios no quiso revelarlo, porque la fe es revelación. Si Dios no quiere mostrárselo, no lo va a hacer. Porque el único que le puede mostrar la verdad es el Señor. Cuando yo empecé, les voy a contar un testimonio, como quien dice. Cuando yo empecé este mensaje, yo no conocía mucho del mensaje. Leía algo poquito y lo que escuchaba. Pero en sí todavía no era la revelación. Empecé a leer y pedirle al Señor, no con el simple hecho para yo saber más, no, al contrario, no, yo lo único que quería saber para yo transmitir lo que, como dice, dar por gracia lo que por gracia he recibido, porque muchas veces allá afuera hay gente confundida. Yo más que nada era por eso. Y muchas dudas, porque muchos dicen, no, es que no es así, es así, así, así. Que no, Señor, guíame tú, Padre. Si tú me trajiste aquí, tú me vas a librar también de toda artimaña del diablo que hay aquí. Y así lo fuimos creyendo en eso. Y empezó, como quien dice, el Señor a abrirme los ojos. Y empecé a entender más. Y todo el mensaje cuadra. Toda la Biblia cuadra con el mensaje. E incluso llega al punto, hermanos, que usted sabe cuando el hermano Branham sí dijo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un espíritu, hermano. Y tú al leer estos hermosos mensajes, es el mismo Espíritu Santo hablándote. Amén. Por eso uno llega al punto de entender cuando se dice algo que no está dentro del mensaje. Porque el mensaje enseña y la Biblia enseña y le van de la mano, como de lo que acabamos de hablar, del compañerismo y la discordia. La Biblia lo condena y el mensaje lo condena. Y son cosas bien tremendas, hermano. Porque muchas veces, yo no sé qué pasa, hermanos. Se nos ha olvidado lo que dice el mensaje, no lo sé. Pero este púlpito no es para estar hablando más de los hermanos. Al contrario, orar por cada uno de vosotros. Amén. Porque Dios así le agrada. Así lo quiere Él, no es que yo lo quiera. Porque este miserable pecador en su antigua, como quien dice, antigua vida, a él le gustaba pelear. Yo me acuerdo, yo crecí en los barrios de ahí de Cerro, en la calle, a mí se me quedaba mirando, ahí estaba yo igual, echándole bronca, cuando no es así, querer buscar pleito, cuando no debe ser así, hermano. La palabra nos enseña a amarnos, aunque este te grite, hermano, y te diga lo que quieras, nos enseña a amarnos, no hablar mal de los hermanos, porque nunca sabemos realmente la historia. Porque como dijimos al principio, esa lengua, esta lengua, como leímos, no puede descender cosas buenas o malas. Si en su lengua habla cosas malas, quiere decir que no hay luz todavía en usted. Y se está mintiendo a usted mismo, porque el Espíritu Santo es el que nos... Ven para acá, no estés diciendo. Porque está hablando de su hermana y su hermano. Y recuerda, si es su hermana y su hermana, y ustedes son, como quien dice, son piezas para ser novia, usted no puede tener eso, ¿no? Recuerda que allá no puede entrar nada de eso. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Cuando hubo una discordia, lo primero que hizo Dios, lanzarlo hasta tierra, ¿no? Porque no tenía parte ni suerte allá. Y aún así, hermanos, Miguel, siendo Miguel, hermanos, él mismo no juró contra él, sino dijo, Dios te reprenda. Aún Miguel, el arcángel Miguel, dijo, Dios te reprenda. Él mismo no lo hizo. Y aunque Dios usó a Miguel para desterrarlo, él mismo con todavía le dice, Dios te reprenda. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene la naturaleza de Dios, al final de cuentas, así como usted y yo. Somos hermanos todos. No importa de qué denominación o religión, somos hermanos. Esas doctrinas, como acabamos de leer en la edad de Esmirna, es lo que hace ese espíritu, hermano. Crear una división, contienda, pleitos. ¿Para qué? Porque cuando usted hace todo eso, el enemigo nomás se asienta allá, como quien dice, en una silla y ahí está, ¿no?
riéndose de usted y de mí. Yo no necesito hacer nada, mis hijos van a nacer por mí. Porque nos dejamos usar por ese mal espíritu, hermano. Por eso Dios nos ayude realmente, hermano, a poder seguirle a Él conforme como dice su palabra, hermanos. Porque no es lo que yo pienso, hermano. En el mensaje Hebreos capítulo 6, número 3, predicado el 15 de septiembre del 57, nos dice en el párrafo 517, yo pienso que ese día, cuando el Señor venga, Él no le va a prestar atención a la marca que tengamos, sino que todos seamos cristianos nacidos de nuevo. Correcto, esa es la manada de Cristo. La prueba de sangre nos vindicará. Todos somos cristianos y si allá será así con nosotros, más vale que aquí seamos así. ¿No creen ustedes? Así es como se hace. Agradecemos todo el compañerismo de todas las diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque Dios no va a ver denominación, no va a ver a dónde pertenecía. Él va a ver su sangre derramada sobre usted. Esa es la marca, esa es la señal. Él no va a ver si usted pertenecía al Tabernáculo Unido de Águilas. Él no va a ver si usted pertenecía a la Shalom, o a la Hermosa, o a Alas del Viento, o a Lucas, o allá con Estrada, o con el hermano Álvaro, o la Hermosa. No, hermanos. Él va a ver la sangre sobre usted. Si usted vivió la vida, si usted dio hasta lo último que pudiera hacer para servirle a Él. Él no va a ver lo demás. No, es que pertenecía al nido de Águilas, ahí vienen los meros buenos. No, hermano. Él no va a ver eso. Él va a ver la sangre de Cristo, hermano. Al final de cuentas, como hablando del compañerismo, no importa de dónde pertenezca, al final de cuentas, si usted no ha sido un árbol de Dios, aunque si no dio fruto al final de todo, hermano, es lo que va a hacer es mocharlo y echarlo al agua de fuego. Por eso nosotros no debemos de perder el tiempo en eso, de estar contendiendo el uno con el otro, que si Dios viene en una nube, que si viene en caballos. No, al final de cuentas Él va a venir, que si va a venir y que va a resucitar, va a traer un avivamiento, o el hermano Brana. No, si es así, pues gloria al Señor. Si no es así, pues gloria al Señor también. Solo esperamos a Cristo. Amén. Porque Cristo es el único que nos puede dar vida. Un hombre no puede, hermano. Solamente el Espíritu Santo. Usa varones, usa hombres, sí, pero es el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Es como esa guitarra no suena bonito si el que lo toca no sabe. No es la guitarra, al final de cuentas es el buen músico. Es lo mismo, hermano. Nosotros solamente somos un instrumento para las manos del Señor. Él es el alfarero, hermano. Amén. Es el único que lo puede transformar y llevarlo a una verdadera comunión con Él, un compañerismo con Él. ¿Por qué, hermano? Si usted sabe, hermano, y usted no se va a echar mentira a usted mismo. Usted sabe si está bien con Él o no. No importa que mi hermano Tomás piense diferente a mí, o al hermano Salvador, o al hermano Víctor. No, hermano. Si él quiere este hermoso mensaje, es mi hermano. También, allá que crean diferentes, son mis hermanos. Porque al final de cuentas, si ellos creen en Cristo, aunque tal vez están engañados, sabemos que eso va a perdición. Pero al final de cuentas son mis hermanos. Y tal vez uno de vosotros sea el vaso para el cual sea el medio del que Él pueda venir a los pies de Cristo. Nunca lo sabremos. Más si estamos así peleando, no me llevo con aquellos, menos, hermano. Porque quieran o no, cuando uno llega aquí, lo primero que mira es eso. La paz que hay, la calidad de espíritu. Pero si estamos todos peleando los unos con los otros, lo primero que se causa es daño al pueblo del Señor. Y créanme que eso, hermano, tarde o temprano nosotros vamos a dar cuenta de ello. Por eso la importancia de guardar la paz y seguirla. Por eso los apóstoles nos enseñan a guardar la paz siempre, en todo momento. Porque sí, hubo siempre pleitos y contiendas. Ellos tuvieron sus pleitos, tuvieron sus, como quien dice, su bien, quién era iba a ser el mayor. Ellos tuvieron todos esos pleitos. Pero después de que cayó el día de Pentecostés, eso se acabó. Cuando llegó el Espíritu Santo, en Hechos 2, eso se acabó. Usted ya podría ver, hermanos, que ellos andaban hablando, hermanos,
hijitos míos, abogados tenemos, ya hablaban más del amor, de la mansedumbre, de la restauración, cuando el Espíritu Santo cayó en ellos. Amén. Mientras no caía en ellos, porque cuando Jesús estaba todavía no estaba en ellos todavía peleaban, hermanos. Pedro aún todavía con su ira, porque era, Pedro, hermanos, no era un hombre sencillo, Pedro era un hombre de carácter, hermanos. Pero después que llegó el Espíritu Santo, todo eso cambió. Tal vez tenía miedo antes, ahora no, pero él sabía que andaba en las manos del Señor. Él sabía, hermanos, que aunque le golpearan, azotaran, lo que hicieran, anteriormente tal vez hubiera sacado una espada y defendido, ahora no. Él sabía que eso era agradable a los ojos del Señor. Él decía, gracias a Dios porque sufrimos por ti. Ellos aún amarrados en calabozos, todos golpeados, seguían cantando y alabando al Señor. Amén. Porque de eso se trataba, no importa la situación, sino seguir cantándole al Señor. No nomás cuando estamos de buenas, es en todo momento. Y gran ejemplo que ellos nos pusieron, hermano. Aleluya. Dios nos ayude, hermanos, realmente a seguir lo que realmente es un verdadero compañerismo los unos con los otros, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Padre. Aleluya. Entonces, hermanos, Dios quiere que más vale que así seamos con unos con nosotros. Y ese compañerismo tiene que vivirse, no solamente hablarse. En resumen, Dios nos pide una unidad. Dios nos pide no mirar los defectos de su hermana o su hermano. No. Dios le pide que usted lo mire a Él. Él pide, no importa que su hermano o hermano crea o crea diferente a usted, lo que a Él le interesa es que usted tenga la comunión y el compañerismo con Él y con Él. Porque la misma palabra nos dice, si usted viene a orar y recuerda que usted tiene algo contra su hermano, vaya y arregle primero. Y luego ya vienes y hablas conmigo. Porque para Dios es más importante que usted esté en comunión con los demás, con su hermana y su hermano, y luego venir con Él. Porque si nosotros debemos estar así allá, ya debemos reflejar eso acá. Porque esta vida que tenemos aquí es un reflejo de aquello. Así de simple. No más. Y aquí estamos peleando y acá estamos reflejando una naturaleza distinta a la que es del diablo. Y creo que nadie quiere ser pariente de ese. Aunque cuando nacimos Él era nuestro pariente más cercano. Pero en Cristo Jesús Él nos redimió y restauró todas las cosas para ya no ser parientes de aquel, sino de Él. Y ser uno con Él. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Aleluya. Los invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, del suelo donde fuimos tomados. Aleluya. Amadísimo Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que nos has dado, Padre. Tú nos has dicho que está aquí, Señor, entonces aquí paramos, Padre. Porque, Señor, sabemos, Señor, que solamente con tu guianza y tu Espíritu Santo podemos llegar, Señor, a donde tú nos quieras llevar, Padre. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, pidiéndote que perdones nuestras fallas y nuestras faltas, oh amadísimo Señor. Pidiéndote, Señor, que nos ayudes, Señor, en la tarde y ayudes a cada uno de mis hermanas y hermanos para poder, Señor, seguir avanzando, Señor, en este camino, Señor, en este sendero, Padre, como está lleno, Señor, de lucha y prueba, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos bendigas a cada uno de vosotros, y te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que no pudieron darse cita. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, nos vamos a
cantaron cantos para ser despedidos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ya para la tarde, primeramente Dios, si Dios lo permite, estar aquí una vez más reunidos. Por el Señor. Pido a Dios que nos ayude a vencer ese espíritu de cansancio. Señor. Dios escondido en piedra. Se acerca